Con Portal Solar surge esta idea de hacer un poco de difusión y dar a conocer un poco más en profundidad esta tecnología. La charla está enfocada en un contexto introductorio, digamos, para gente que no está en el tema, para gente que no conoce. Como todos saben, en la Argentina, en el último tiempo, con el incremento de las tarifas y bueno, con algunas modificaciones en temas de energía, la energía solar fotovoltaica empezó a hacer mucho ruido cada vez más y bueno, hay mucho desconocimiento en el tema. Un poco este medio tiene el objetivo de dar a conocer en profundidad la tecnología, en profundidad los contextos, todo lo que hace a la energía solar en la Argentina, ¿sí? La charla, bueno, se llama Energía Solar para Empresas Argentinas. Bien, va a estar dividida en algunas partes y la idea es hacer como una especie de recorrido acompañando a la tecnología. Primero algunas definiciones para entender el marco tecnológico, luego una introducción propiamente dicho a la tecnología. Vamos a ver qué tipos de instalaciones existen en lo que es fotovoltaica, cuáles son los componentes más importantes, cuáles son las diferenciaciones. Como les digo, todo siempre pensando en alguien que no conoce en el tema, que por ahí tiene una empresa, por ahí tiene la necesidad energética, está pensando en poner paneles en el techo, en hacer una pequeña, mediana instalación y bueno, necesita un poco informarse para después salir a buscar proveedores, a cotizar, a diseñar un proyecto, siempre uno teniendo más información y sabiendo más, conociendo más del tema, puede tomar mejores decisiones, ¿no? Luego vamos a ir con recomendaciones de dimensionamiento. No, esto no va a ser un curso de dimensionamiento, ni mucho menos, simplemente va a ser, o vamos a repasar algunos conceptos referenciales para que uno conociendo un poco su perfil de consumo, su factura y demás, pueda entender o entender en términos globales cuál es la potencia óptima de su instalación. Vamos a hablar un poco de lo que es la simulación. Lo mismo, no va a ser un curso de simulación, sino va a hacer referencia a algunos programas, algunas técnicas. Luego vamos a ver lo que es el análisis financiero de una instalación fotovoltaica, particularmente on-grid. La presentación va a estar más bien enfocada en on-grid, ahora vamos a ver qué significa on-grid, pero va a estar más bien enfocada en ese tipo de tecnología, ya que es tal vez la gran parte de las instalaciones fotovoltaicas industriales son de ese tipo, entonces vamos a hacer más hincapié en ese tipo de tecnología. Y bueno, y por último vamos a ver un caso real de aplicación, una experiencia también de la empresa Multisolar, que tenemos la planta instalada ya hace un tiempo y vamos viendo resultados, más la simulación. Vamos a poder hacer un poco el recorrido sobre qué valores se está dando y qué métricas. Bien. Em, la idea es que la charla sea interactiva, ¿sí? Si ustedes en cualquier momento les surge alguna pregunta, algún comentario, si yo hago una pregunta en el medio de la charla y ustedes la quieren contestar, bueno, el chat está abierto. No podemos abrir las cámaras y los micrófonos por una cuestión de orden, pero bueno, si ustedes requirieran decir algo porque es largo o es más fácil, me pueden pedir y yo les habilito el micrófono. Pero por favor, anímense a escribir, a comentar. Insisto, la charla está enfocada en personas que no tienen idea sobre la tecnología, que no conocen, entonces no hay preguntas tontas, no hay nada fuera de lugar. Ustedes comenten, pregunten. La idea es esa, ¿sí? Hacer un paneo general y que se vayan con una idea o con una noción clara de qué es la energía solar fotovoltaica, para qué sirve. Bueno, así que bienvenidos a intervenir, a comentar lo que les parezca relevante. Eh, Vamos con el primer tema, ¿sí? Que son las definiciones. Eh, Esta charla se llama Energía Solar para las Empresas Argentinas. Cuando yo digo energía solar, me refiero a energía solar fotovoltaica. Ahí vi que en el chat, cuando Martín dio la introducción, una persona hizo un comentario, si es solar en general o si es fotovoltaica. Nosotros vamos a hablar solamente de energía solar fotovoltaica y ahora voy a hacer algunas referencias sobre qué significa la palabra fotovoltaica, ¿sí? Primera definición importante para entender la tecnología, ¿qué es un panel solar, ¿sí? El panel solar es un poco el protagonista de todo este mundo. ¿Qué es un panel solar? Un panel solar es un dispositivo que capta la radiación solar y la convierte en electricidad, ¿sí? Eso es un panel solar fotovoltaico. ¿Por qué se llama fotovoltaico? Bueno, básicamente porque se basa en el efecto fotovoltaico o el efecto fotoeléctrico, ¿sí? En resumen y muy generalmente, sin entrar en tecnicismos demasiado específicos,
El efecto fotoeléctrico es cuando un rayo de luz emitido por el sol incide en una placa fotovoltaica, ¿sí? El fotón incide en una placa fotovoltaica, desplaza un electrón y genera una diferencia de tensión que después es la que genera la electricidad, ¿sí? La que genera la energía eléctrica, ¿bien? Eso es un panel solar, en efecto. Un equipo, un dispositivo que capta la radiación solar, la energía solar que emite el sol, valga la redundancia, y la transforma en energía eléctrica, ¿ok? Ahora, ¿qué es un paso más? ¿Qué es una instalación solar? Bueno, una instalación fotovoltaica es un sistema que convierte la energía solar en electricidad mediante paneles solares, ¿sí? La instalación fotovoltaica puede ser de varios tipos, puede tener varios usos, pero llamamos instalación fotovoltaica a toda aquella que usa paneles solares, ¿sí? Para transformar la energía del sol en energía eléctrica. Luego esa energía eléctrica vamos a ver que se puede o almacenar en baterías, o usar para inyectar a la red, o para alimentar consumos, es indistinto, ¿sí? Pero una instalación fotovoltaica es cualquiera que utilice paneles solares y convierta la energía solar en electricidad. ¿Bien? Es un poco las definiciones y los marcos generales. Yo voy mirando el chat cada tanto por si hay alguna inquietud o alguna pregunta. Ahora, definiciones técnicas un poco más específicas que, perdón lo aburrido y perdón si hay gente acá que está en el tema y que conoce, pero hay que repasarlas para básicamente tener un marco teórico que permita entender el resto de la presentación, ¿sí? Definiciones. ¿Qué es la radiación solar? Que la vamos a mencionar bastante durante la presentación. La radiación solar es la energía emitida por el Sol en forma de luz y calor, medida en vatios por metro cuadrado, que indica la potencia solar recibida por una unidad de área, ¿sí? Básicamente es la energía que emite el Sol, ¿sí? Se mide en watts, que es potencia, sobre metro cuadrado, que es unidad de superficie, ¿sí? El Sol emite una energía que incide en la Tierra con una potencia sobre una superficie. Esa es la energía que toman los paneles para luego transformarla en energía eléctrica que vamos a usar en nuestra industria, en nuestra casa, o en nuestra empresa, como dice la charla. ¿Qué es la corriente continua? Bueno, la corriente continua es el tipo de corriente eléctrica que se mantiene constante en el tiempo, ¿sí? En una sola dirección. No alterna en el tiempo, ¿ok? Esa es la corriente que utilizan o con la que trabajan, por ejemplo, las baterías o los paneles solares. Bien, es corriente continua, es constante en una dirección a lo largo del tiempo, positiva o negativa. ¿Qué es la corriente alterna? Bueno, la corriente en la cual el flujo de electrones cambia de dirección periódicamente a determinada frecuencia. Esa es la corriente que llega a los tomas de nuestra casa o de nuestra empresa, que puede entregarse en tensión de 380 volts o de 220 volts o en media tensión o en alta tensión, ¿sí? Pero básicamente es una corriente que varía su signo en función del tiempo. Ahora van a entender por qué son tan importantes estos dos conceptos cuando veamos los dispositivos que hay en una instalación fotovoltaica. ¿Bien? ¿Qué es la potencia? Bueno, la potencia, a diferencia de la energía, y es muy importante esta diferenciación en las definiciones, la potencia es la cantidad de energía transferida por unidad de tiempo, ¿bien? Y la energía es la cantidad total de trabajo realizado, capacidad acumulada de generar trabajo durante un periodo de tiempo. Un ejemplo para que se entienda bien esta diferenciación, bueno, la potencia de una bombita de luz son 100 watts, ¿ok? Una bombita de luz puede tener 100 watts, una bombita LED puede tener 12 watts, esa es la potencia, ¿ok? Ahora, la energía que consume una bombita de luz es la potencia de esa bombita de luz por el tiempo que va a estar en uso, ¿sí? Una bombita de 100 watts de potencia utilizada por 9 horas va a consumir 900 watt hora, ¿ok? La potencia se mide en unidad watts y la energía se mide en unidad watts hora, básicamente porque la energía es potencia multiplicada por tiempo, ¿ok? Un panel solar puede entregar 100 watts y si es energizado durante 2 horas y genera 100 watts durante 2 horas, va a generar 200 watt hora de energía, ¿bien? Muy importante diferenciar potencia de energía. Una instalación puede tener determinada potencia y según cuánto tiempo esté trabajando, va a consumir o entregar determinada cantidad de energía. ¿Ok? Bueno, esas son un poco las definiciones globales que nos van a servir para ir avanzando en la charla. Igualmente, si durante el webinar surge alguna duda, podemos volver a este punto y repasarlo, no hay ningún problema. Avanzamos un poco con la tecnología y vamos puntualmente a los tipos de instalaciones fotovoltaicas que existen actualmente en el mercado, ¿bien? Vamos a separarlas en tres tipos globales, que son los más importantes.
On-grid, off-grid e híbridas. Bien. Primer punto, instalación on-grid. ¿Qué es una instalación on-grid? Es aquella instalación que trabaja necesariamente vinculada a la red eléctrica, ¿sí? En una instalación on-grid sin red eléctrica no me sirve para nada. Hay un equipo que es el inversor, que ahora vamos a ver un poco más en detalle qué es, que se tiene que sincronizar a la red pública, ¿sí? En función de la tensión de trabajo y demás, pero en definitiva se va a tener que vincular a la red pública y solamente va a entregar energía de los paneles solares en el momento que esté sincronizado, ¿sí? Yo a partir de los paneles solares puedo generar energía vinculada a la red pública para autoconsumir, ¿sí? Como ven acá, consumos no esenciales, pueden estar consumiendo en una fábrica, en un comercio, lo que fuera, de los paneles solares. Y si me sobra esa energía, los paneles solares también pueden inyectar energía a la red pública. Bien, esto es una instalación on-grid o vinculada a la red. Lo más importante a entender en este punto es que si no tengo red pública, si no tengo red, mi inversor y mis equipos se apagan y no trabajan, ¿sí? Tengo que estar conectado a la red para que mi sistema funcione, ¿ok? Eso es una instalación on-grid. En la mayoría de las industrias se trabaja con instalaciones on-grid básicamente porque son instalaciones de mucha potencia, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es vincular inversores a mi red, ¿sí? En mis tableros de acoplamiento, genero energía y cuando estoy consumiendo, autoconsumo esa energía generada por mis paneles solares y si me llegara a sobrar en determinado momento del día, bueno, esa energía la voy inyectando a la red en caso de que la red me lo permita y que, bueno, la distribuidora me puede pagar esa energía y demás, cosa que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí en el chat, José pregunta, en un on-grid, ¿cómo para no inyectar a la red? Bueno, muy buena pregunta, era justo lo que estaba por comentar. En una instalación on-grid, además de poder inyectar a la red, hay una funcionalidad que me permite no inyectar a la red conectando un dispositivo que se llama meter, ¿sí? Medidor, meter de medidor en inglés. Ese dispositivo básicamente se coloca en este punto, es un dispositivo de medición que viene con medición directa o medición indirecta, según el tipo. Se comunica con el inversor, con el lazo que muestro ahí, y va midiendo constantemente si hay energía fluyendo o no fluyendo hacia la red. Si el dispositivo meter ve que hay energía fluyendo hacia la red, el inversor toma esa medición y dice, bueno, voy a generar menos como para únicamente alimentar mis consumos que están conectados en línea, ¿sí? Con esa información que se va intercambiando constantemente con el inversor con un formato PID, el inversor solamente genera instantáneamente lo que consume la instalación y no genera de sobra como para inyectarle a la red. Eso se llama instalación on-grid con limitación de inyección. Se puede hacer, el ejemplo más común o donde más se utiliza es en lugares donde la distribuidora o la cooperativa no me instaló aún el medidor bidireccional o no me dieron la habilitación para inyectar energía a la red. Entonces pongo mi instalación con mis paneles, pongo un medidor conectado a la cometida y genero solamente lo que consumo. Bien, solamente genero lo que consumo. Cuando me sobra energía a la red, bajo la generación de mis paneles y mis paneles no generan más. No es que la energía se disipa, no es que la uso, la disipo como calor, simplemente no la genero. ¿Sí? El inversor tiene un circuito que se llama MPPT, que se va a ir a trabajar a otro punto, ¿sí? A otro punto de la curva del panel, genero menos potencia y solamente genero lo que consumo. De esa manera nunca me sobra y nunca le inyecto a la red. Eso se puede hacer, ¿bien? En resumen, instalación on-grid trabaja vinculado a la red. Si se corta la red, la instalación me deja de funcionar. ¿Ok? Esa es la instalación a la que vamos a hacer más hincapié durante la presentación y ahora van a entender un poco por qué cuando expliquemos la off-grid. ¿Sí? Off-grid, como dice su nombre, es desconectado de la red. Esta es una instalación que puede trabajar desvinculado de la red pública, ¿sí? Básicamente porque quien genera la referencia en este caso de red es el inversor, ¿sí? El inversor toma energía de las baterías o de los paneles solares, genera una referencia, ¿sí? Entrega una tensión y puede alimentar a mis consumos. ¿Ok? Gran diferencia respecto a la on-grid, no necesito de la red pública. Que no necesite no quiere decir que no la puedo usar. ¿Sí? Yo puedo conectar la red pública o un grupo electrógeno, por ejemplo, para tomar energía de la red o del grupo y cargar mis baterías o alimentar mis consumos si yo no tengo suficiente energía solar. Pero lo más importante es que no la necesito. Puedo no trabajar con red o grupo y trabajar completamente aislado. En el medio de una montaña, sin generador, sin red, puedo poner un inversor, puedo poner baterías, puedo poner paneles solares
y alimentar consumos, ¿ok? Punto importante, por lo general, en la mayoría de las instalaciones on-grid, necesito utilizar baterías, ¿sí? Necesito utilizar baterías. Esto cambia un poco la ecuación económica, el sistema se vuelve más caro, digamos, hay que ser más específico y se utilizan sistemas off-grid por lo general en situaciones puntuales donde o no tengo red o tengo consumos críticos. Bien, tema importante de las instalaciones off-grid. Fíjense que en las instalaciones off-grid toda la potencia de alimentación de mis consumos, perdón, estoy haciendo un poco un enchastre acá con los dibujitos, voy a borrar. Fíjense que toda la potencia de mis consumos pasan necesariamente por el inversor, ¿sí? Estos son mis consumos, esta flecha roja que acabo de dibujar. La energía viene o de mis paneles, o de la batería, o del grupo electrógeno, pero necesariamente pasan por el inversor, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que en las instalaciones off-grid el inversor siempre tiene que ser de una potencia igual o mayor a la suma de la potencia de mis consumos, ¿sí? Esto a diferencia de las instalaciones on-grid, que vuelvo un paso para atrás, en las instalaciones on-grid fíjense que la energía no pasa necesariamente por mi inversor. Yo puedo tomar energía de la red y alimentar directo a mis consumos, ¿sí? Solamente pasa por mi inversor la energía que generan mis paneles solares. Esto genera una gran diferencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener consumos de alta potencia, por ejemplo, 100 kilowatts, ¿sí? 100 kilowatts de consumos, y tener un inversor de mucha menor potencia, 5 kilowatts de inversor. ¿Qué generaría esto? Bueno, que el inversor solamente pueda generar 5 kilowatts en determinado momento del día, generarlo, alimentar parte de mis consumos o inyectar a la red y que mis consumos sean de 100 kilowatts, 500 kilowatts, 1 mega, lo que fuere, ¿sí? No tengo una limitación en términos de la potencia que puedo instalar en consumos respecto a mi inversor, ¿sí? Yo puedo tener una empresa que estoy consumiendo 300 kilowatts, pero instalar un inversor de 10 kilowatts, vincularlo a la red y que el inversor genere lo que pueda en ese momento. Pero no se va a quemar, no va a pasar nada, ¿sí? Ahora, en el off-grid, yo solamente puedo dimensionar un inversor de igual o mayor potencia de la suma de mis consumos, ¿sí? Si yo tengo una casa donde consumo de máxima 15 kilowatts, bueno, tengo que instalar un inversor que me soporte 15 kilowatts o más, si no lo voy a quemar, ¿sí? Esa diferenciación es clave, ¿bien? Resumen de off-grid, bueno, puede trabajar aislado de la red, ¿sí? Toda la energía pasa por el inversor, por ende mi inversor tiene que ser igual a la potencia de mis consumos y suele trabajar con baterías, lo que genera un poco más o hace mucho más cara la instalación, ¿sí? La aplicación de una instalación on-grid es una aplicación netamente de ahorro de energía, ¿sí? Acuérdense que cuando se corta la red, mi inversor y mis paneles no sirven para nada en una instalación on-grid. Entonces, el único fin que me tiene mi instalación on-grid es ahorrar energía. Cuando yo tengo sol, genero energía para alimentar mis consumos o para inyectar a la red, y cuando se hace de noche, mis sistemas se apagan, ¿ok? Si se corta la luz, no me sirve para nada. El único fin de una instalación on-grid es ahorrar energía y, en definitiva, es una inversión netamente financiera. Una instalación off-grid tiene más matices, puede estar enfocada en ahorro de energía en algunos casos, pero se suele utilizar o estar más enfocada en alimentación de consumos críticos, ¿sí? O si no tengo luz, o si no tengo red pública, o si se corta la luz, que mi inversor y mis módulos y mis baterías salgan a alimentar mis consumos, ¿ok? Con eso respondo un poco la pregunta que comenta Eduardo Córdoba. ¿Puedo trabajarlo como UPS sin los paneles? Sí. Las instalaciones off-grid pueden utilizarse sin módulos solares, ¿sí? Y simplemente tomar energía de las baterías y alimentar consumos. Perdón, me están molestando ahí unas notificaciones. Ahí está. Las instalaciones off-grid se pueden usar como UPS, colocar pocos módulos solares o ninguno y solamente tomar energía de las baterías. Cuando tengo red, cargo las baterías con la red y cuando se corta la red, uso la energía de la... Y si el día de mañana quiero agregar módulos o no los quiero agregar nunca, no hay problema, se puede. Bien, tercera instalación, tercer tipo de instalación, instalación híbrida. Es una combinación, como le dice su nombre, es una combinación de las dos, on-grid y off-grid. ¿Por qué es off-grid? Bueno, porque el inversor puede trabajar sin red. Si se corta la red, tiene un sistema de alimentación crítica con baterías que me va a alimentar consumos esenciales, ¿sí? ¿Y por qué on-grid? Bueno, porque también puede trabajar vinculada a la red, ¿sí?
y alimentar cargas que estén conectadas en línea por esta salida, que estén conectadas en línea, e inyectar energía a la red si me sobrara energía. ¿Ok? Este tipo de instalación tiene varias aplicaciones. A ver, la aplicación más importante, obviamente, justamente es combinar una cuestión de ahorro de energía con una cuestión de alimentación de consumos críticos. Si yo tuviera una casa grande, en un country, por ejemplo, los countries, por lo general, la infraestructura eléctrica suele tener cortes, más acá en el norte. Entonces, lo que puedo hacer es llenar mi techo de paneles, buscar ahorrar energía en el momento que yo estoy vinculado a la red, o sea, generar para alimentar mis cargas en línea. Y en el caso de un corte de luz, bueno, anulo mis consumos online, mis consumos no críticos, y de las baterías tomo energía para alimentar algunos determinados consumos esenciales, como puede ser el sistema de iluminación de la casa, cámaras de seguridad, bueno, lo que fuera, el router Wi-Fi. Ese es un poco el objetivo del híbrido. En una industria, el híbrido puede utilizarse para lo mismo, ¿sí? En mayor escala, yo puedo tener, por ejemplo, alimentación de consumos no esenciales, como puede ser una línea de producción en el que busco ahorrar energía durante el día cuando estoy vinculado a la red, si genero lo que puedo, inyecto para mi línea de producción. Y en caso de un corte de luz, tengo un sistema de baterías que alimenta, por ejemplo, lo que puede ser una cámara de frío, ¿sí? Entonces, con la energía que me queda de mis paneles solares más las baterías que yo ya tenía cargadas, alimento una cámara de frío y me doy determinado tiempo de, de vida útil o de energía hasta que vuelva la luz, ¿sí? Eso para sistemas críticos suele ser una muy buena aplicación. Puede ser en comercios también, en un restaurante, por ejemplo. Bueno, tengo un sistema híbrido que lo mismo, cuando tengo luz ahorro energía, genero, alimento mis consumos, y si se corta la luz, tengo la línea de cajas, el sistema de gestión del restaurante y las luces del salón con la parte de backup. Hasta que vuelva la luz tengo energía. Bien, eso es un sistema híbrido. Otro sistema más que no es un sistema por sí, es una aplicación del sistema híbrido que se usa mucho en industrias y tiene que ver con el peak shaving, ¿sí? Ustedes saben que, me adelanto un poco, la factura de luz en la Argentina y bueno, en gran parte del mundo se cobra en dos partes principales, ¿sí? Energía y potencia. Hay un cargo fijo que es por potencia contratada, que es aquel que me cobra la distribuidora según un valor acordado en la instalación. Por ejemplo, 100 kilowatts, ¿sí? Yo tengo una empresa con 100 kilowatts de potencia contratada. Si por alguna razón yo me pasara de ese valor de potencia contratada, que es un valor pactado con la distribuidora, se cobra una multa, ¿sí? Que las multas son muy caras, seguramente muchos acá ya hayan sufrido eso. Se cobra una multa. Se suelen utilizar sistemas híbridos con almacenamiento, con baterías, en este caso necesariamente hay que usar baterías, para hacer lo que se llama peak shaving, ¿sí? El sistema se conecta a la red, como ven la gráfica de acá, se conecta a la red. Si hay consumos por debajo del valor determinado, que puede ser el de potencia contratada o un poco menor, el sistema no inicia, ¿sí? Se mantiene en stand-by con las baterías cargadas. Y si por alguna razón el sistema fotovoltaico detecta que el consumo en potencia instantánea está superando ese valor, bueno, en ese momento entran las baterías a trabajar, suministran energía vuelvo para atrás, suministran energía a las cargas en línea por esta salida, ¿sí? Y hacen que la potencia tomada de la red se recorte. Por eso se llama peak shaving, ¿sí? La traducción sería afeitado de picos o recorte de picos. Bien, entonces el sistema con sus baterías salta instantáneamente a recortar esa potencia excedida que yo estaría tomando de la red y me permite que la distribuidora en ningún momento vea que me sobrepaso de esa potencia, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un sistema productivo que está muy al límite de la potencia contratada y saben que 2 veces al día va a arrancar un motor durante media hora, porque esto tiene que ser más de 15 minutos por lo general, durante media hora van a arrancar dos motores en varios periodos del día, bueno, uso mis baterías para alimentar en ese momento la instalación, recortar estos picos y evitar pasarme de ese valor. Bien, es una aplicación industrial muy útil y muy común. En el momento que vuelvo a bajar la potencia tomada de la red, bueno, puedo tomar energía para cargar mis baterías si es que mis paneles no tienen energía, ¿bien? Vuelvo a
a consumir de la red, ¿sí? Cargué mis baterías y en el momento que vuelva a salir otro pico, bueno, recorto de nuevo, recorto. Con esto bajo mucho los costos de potencia contratada o elimino las multas por excesos de potencia contratada. Esa es la aplicación de un sistema híbrido con baterías. ¿Por qué no se puede hacer con un sistema on-grid? Bueno, básicamente porque yo necesito tener confiabilidad, necesito asegurarme que en el momento del día que va a surgir el pico, ¿sí? Que en el determinado periodo del día que va a surgir el pico, yo sí o sí tener energía disponible para recortarlo. Si yo tengo un sistema on-grid sin baterías y en el momento que me salta el pico porque arrancaron mis motores, está pasando una nube o hay lluvia o hay tormenta y no tengo energía solar disponible, y bueno, no voy a poder recortar el pico y pierde la gracia el sistema. Las baterías me garantizan de que yo en el momento que surja el pico, sí o sí voy a tener energía, porque configuro el sistema para que las baterías estén 100% cargadas constantemente, ¿sí? Con una instalación on-grid no se puede hacer peak shaving con una garantía o una certeza total, ¿bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy muy rápido. Veo que el chat está medio vacío. ¿Vamos bien? Es así, seguimos. Bueno, perfecto. Otro tipo de instalación, que también no es una instalación per se, digamos, los tres tipos más importantes son híbrido, off-grid y on-grid, esos son los tipos primarios. Estas son las microredes que se desprenden también de una suerte de combinación entre eh, off-grid e híbrido, ¿sí? Off-grid y on-grid. La microred básicamente es un sistema off-grid, pero escalado, ¿sí? De mayor potencia y de mayor energía, ¿sí? Es un sistema grande, genera una red, por lo general se genera en pueblos, en islas, ¿sí? En instalaciones con varios puntos de consumo, puede ser en la industria también. Es una red completamente aislada de la red pública, ¿sí? Que yo genero mi referencia con un inversor off-grid con baterías, bien, que es este que aparece acá en la foto. Y después en distintos puntos de la microred, con mi tendido eléctrico convencional, yo puedo vincular también generadores on-grid más chicos, ¿sí? Este sistema de microred, su inversor madre, que es el inversor off-grid, es bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tomar energía de su salida para cargar baterías y también puede tomar de baterías para inyectar al sistema a la noche, por ejemplo, ¿sí? Entonces, genera una microred literalmente dicho, con un tendido eléctrico, me puedo vincular en varios puntos con instalaciones on-grid o incluso off-grid más chiquitas, ¿sí? Centralizo la generación, descentralizo la generación, puedo generar a mediana escala en un punto, pero también generar en distintos puntos más chiquitos, y de esa forma genero una instalación completamente aislada de la red de mediana escala, ¿ok? Esto se utiliza en zonas muy aisladas, donde es muy difícil el acceso a la red, pueblos rurales o pueblos en la montaña, instalaciones industriales en mineras, en pozos de petróleo con gran consumo de energía, pero muy aislados del tendido. Es una aplicación muy común bueno, en la Patagonia, en lugares muy remotos, ¿sí? Bien, es un poco resumiendo los tipos de instalaciones y los tipos de sistemas que hay. Ahora, para hacerlo un poco interactivo, y les pido ahí que se sumen al chat para contestar, les pregunto, ¿qué instalación utilizarían de las que vimos recién, por ejemplo, en un lugar así, como el que están viendo en la foto, que pareciera ser una casa en un lugar rural, más bien aislado? Ahí yo los leo en el chat. ¿Qué tipo de instalación utilizarían? Ahí Diego pone off-grid. Perfecto, perfecto. Seguramente a la persona que vive en este lugar no le interese ahorrar energía o no esté pensando más bien en eso, sino que está pensando más bien en tener energía, ¿sí? Porque está en un lugar muy remoto. Si le llega luz, seguramente le llegue una punta de transformador, un unifilar, una monofásica muy inestable. Entonces, pensaríamos más en un sistema off-grid que lo independice de la red con baterías y que tenga energía permanentemente. En este tipo de edificio, ¿qué instalación utilizarían? Parece un edificio más grande, con oficinas, con depósito. Híbrido pone Diego. On-grid, híbrido.
Bueno, en instalaciones con un consumo, con una potencia instalada alta, como estamos viendo en este edificio, se puede instalar un híbrido, pero lo que más se recomienda o lo que más se ve y lo que más sentido hace, tal vez es instalar un sistema on-grid de gran potencia, ¿sí? Un sistema vinculado a la red que le permita a este edificio ahorrar energía durante el día y o instalar un sistema off-grid chiquito para alimentar consumos críticos. ¿Sí? Entonces, en este edificio se podría instalar, por ejemplo, supónganse que este edificio tiene 300 kilowatts de potencia contratada. Bueno, podemos poner 300, 400 kilowatt pico de paneles con un sistema on-grid vinculado a la red y le instalamos también en paralelo un sistema off-grid chico para una sala de servidores o para unas oficinas, unas computadoras, ¿sí? Sería un híbrido, pero sería un híbrido armado en dos partes. Una parte de gran escala con on-grid y una parte de pequeña escala con off-grid, ¿sí? Si yo quisiera poner un híbrido, en este caso, tendría que poner un híbrido demasiado grande para cubrir toda la potencia de la instalación, tendría que poner demasiadas baterías y no haría demasiado sentido. Conviene más bien seccionar cargas, hacer una parte para ahorro de energía con un on-grid grande y después poner un off-grid chiquito, ¿sí? Pero la respuesta del híbrido está bien conceptualmente. Ahora, en una casa de un country, por ejemplo, yo creo que lo dije en la presentación, así que lo spoileé, pero en una casa, ¿qué pondrían? Una casa grande con buenos techos. Ahí Eduardo pone y José ponen un híbrido. Sí, acá haría mucho más sentido ir directamente con un sistema híbrido, ¿sí? Con un inversor híbrido. Que la persona que tenga esta casa pueda ahorrar energía durante el día, en el verano inyectar energía para consumir con sus aires acondicionados, si tiene una bomba de calor de la pileta, si tiene un horno eléctrico con gran consumo, y en el caso de que se le corte la luz, también en verano, que pueda tener una parte de alimentación crítica para un router, para el sistema de iluminación, para las cámaras, ¿sí? Bien, ahí un poco el resumen o la introducción a la tecnología, ¿sí? En tipos de instalaciones. Ahora, un tipo de instalación más que, insisto, esto tampoco es un tipo de instalación, sino una aplicación, eh, es una planta solar on-grid colaborativa. Y esto ya tiene mucha más injerencia en lo que es empresas, ¿sí? Básicamente es un formato de instalación on-grid, no es un tipo de instalación ni un tipo de tecnología, sino que la tecnología es on-grid. Y lo que permite este tipo de instalación es compartir la generación de un punto general entre varios consumidores. Fíjense cómo es el formato, cómo es la configuración o la instalación de este tipo. Es muy parecida al on-grid, ¿sí? En la on-grid teníamos el inversor y mis paneles vinculados a un punto de consumo y yo consumía o inyectaba a la red. En este caso es igual, solamente que al punto de consumo se vinculan varios consumidores, ¿sí? Acá en este caso vemos, por ejemplo, cuatro empresas. Esto es lo que podría ser un parque industrial, por ejemplo. El parque industrial pone una planta on-grid de alta potencia, estaríamos hablando de algo de mediano o gran escala, y varios players o varios jugadores se vincularían a esa planta y podrían autoconsumir energía, ¿sí? De la instalación. No sé si se está viendo el cursor, ahí está. Varios players se vincularían y podrían autoconsumir energía de la instalación. En caso de que se haga de noche o que pase una tormenta o lo que fuera, los mismos consumidores podrían tomar energía de la red para alimentar sus consumos. ¿Bien? ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Bueno, básicamente que se puede compartir la inversión, ¿sí? Y también se puede repartir la energía, ¿sí? El punto de vinculación general sería la distribuidora, pero cada uno de los consumidores tendría un medidor propio, ¿sí? Que puede ser administrado por el parque industrial o por un complejo, por una administración, lo que fuera, y luego se repartirían lo que consumieron de la distribuidora como convencionalmente y compartirían el ahorro de lo que generó la planta fotovoltaica. Bien, este es un formato de planta solar on grid que en términos de marco legal, por ejemplo, en Córdoba y Santa Fe ya está permitido, ¿sí? Las distribuidoras lo permiten hacer. En el AMBA o en otras provincias todavía no se puede hacer directamente con la distribuidora, o sea, esto es distribuidora, pero sí se podría hacer, no quiero decir la palabra artesanalmente, pero sí se podría técnicamente hacer en caso de que varios consumidores compartan un mismo medidor de distribuidora, ¿sí? En ese caso sí lo podrían hacer. Básicamente ponen un medidor
por consumidor como deben tener ahora para repartir los consumos de energía y comparten la energía generada por la planta fotovoltaica. Esta es la definición de una planta solar on-grid colaborativa, que entre muchos se hace una inversión y luego comparten los ahorros, autoconsumiendo la energía de la planta en los distintos puntos de consumo. Yo personalmente creo que esto es un negocio que se va a venir muy, muy fuerte en la Argentina, básicamente porque al compartir la inversión los incentivos son mucho más grandes, ¿sí? En casos de que las plantas no tengan techo para colocar o que se complejice, digamos, se puede hacer todo unificado en un determinado punto y después compartir los beneficios. Bien. Ahí veo en el chat. ¿Es viable instalaciones off-grid colaborativa? Bueno, siempre, buena pregunta, Ricardo. Siempre depende, obviamente, del caso de aplicación. A ver, supongamos un escenario, ¿no? Hay una instalación residencial que se está haciendo en el medio de la Patagonia y no tiene acceso a la red pública y el tendido de la red pública hasta el punto es una instalación millonaria. Bueno, se hace el análisis económico de instalar un parque off-grid colaborativo con un sistema de almacenamiento y puede llegar a ser viable. Eh, Hace poco tuvimos la experiencia, por ejemplo, en el pueblo Santa Ana, en Jujuy, que queda a 200 kilómetros de Humahuaca, una zona muy, muy remota en el norte de Jujuy, que se instaló y se puso en marcha un sistema off-grid. En este caso, no es colaborativo porque lo instaló la distribuidora de Jujuy, pero sí sería el mismo esquema, en el que es una microred generada únicamente con un sistema off-grid, con paneles fotovoltaicos, inversores off-grid y un banco de almacenamiento de baterías de alta tensión, alimenta al pueblo entero, ¿sí? Todos los usuarios del pueblo le pagan a la distribuidora por la energía generada que se genera en una instalación off-grid, ¿sí? Con baterías y con alta tensión. O sea, viable es, técnicamente es viable, se puede hacer. Económicamente cierra en función de las condiciones técnicas. ¿Es económicamente viable hacer una instalación off-grid compartida en el AMBA donde tengo acceso a la red? Y no, porque todavía los periodos de repago cuando meto baterías en la ecuación se hacen muy extensos, ¿sí? Las tasas no cierran. Pero en un lugar muy remoto donde la alternativa es otra inversión, pero mucho más cara, y bueno, entonces económicamente se vuelve viable. Es todo cuestión de hacer el análisis, ¿bien? Bueno, seguimos un poco con el recorrido técnico y vamos a ver los dos componentes más importantes de una instalación solar fotovoltaica. En este caso son los inversores y los paneles. Los inversores tienen como función primaria convertir corriente continua de los paneles fotovoltaicos o de las baterías a corriente alterna, ¿sí? Recuerden que nosotros consumimos en nuestras casas, en nuestras industrias, en nuestras empresas, energía en corriente alterna, ¿sí? Puede ser a 220, a 380, a 13,2, a 33 kilovolts. Consumimos corriente alterna y los paneles entregan corriente continua. Entonces alguien tiene que hacer el trabajo de invertir esta energía, ¿sí? Después, obviamente hay un montón de funciones secundarias asociadas, como por ejemplo hacer esta inversión de la forma más óptima posible, ¿sí? Con rastreadores MPPT, tienen protocolos de comunicación, protecciones integradas, monitoreo. Todas esas funciones son secundarias, pero la función principal es transformar corriente continua a corriente alterna, ¿sí? El inversor es el elemento central de nuestra instalación, es el elemento inteligente que tiene todas las funciones de control, es el elemento con más riesgo, entre comillas, de falla. Esto no quiere decir que fallen mucho, sino que es el elemento en una instalación on-grid con mayor probabilidad de falla. Los paneles, ahora me adelanto un poco, pero los paneles no suelen fallar, no son un elemento comprometedor en una instalación. Eh, y bueno, el cableado, las estructuras, obviamente tampoco. El inversor que contiene la electrónica tiene unas tasas de falla más elevadas y es el elemento de más riesgo de la instalación, ¿bien? Eh, Existen inversores de un montón de variantes, de un montón de tipos, ya de por sí existen inversores on-grid, existen inversores híbridos, existen inversores off-grid. Los hay de todas las potencias, de todos los tamaños, con todas las funciones. Eh, y bueno, se pueden seleccionar muy a medida para cada instalación. ¿Ok? Lo que están viendo a la izquierda, en blanco, es un inversor on-grid de la marca Huawei, ¿sí? Que se vincula a la red pública. Lo único que se le conecta son los paneles y se conecta a la red eléctrica. Y lo que están viendo a la derecha es un inversor de la marca Victron,
que se conecta a baterías y entrega una salida de consumo. También se puede vincular a la red para cargar la batería con la red. Este inversor tiene la particularidad de que no tiene ingreso de paneles solares, sino que los paneles solares se conectan en paralelo con lo que se llama un regulador solar fotovoltaico. No vamos a entrar en detalle en lo que es un regulador, es un elemento para cargar baterías, pero como está pensado para instalaciones off-grid, como les digo, en esta charla no es la idea. Lo que más nos importa son los inversores on-grid que se conectan a paneles solares y generan energía eléctrica para vincularse a la red. Bien. Los paneles, el segundo componente más importante de la instalación. Hay mucho que decir sobre paneles solares, daría para una charla entera. En resúmenes muy globales y yendo muy a lo concreto, existen dos tipos muy aplicados en la industria, que son los policristalinos y los paneles monocristalinos. ¿Sí? Los dos cumplen la misma función y los dos son el mismo elemento. La diferencia es una cuestión constructiva de las celdas. ¿Sí? Los policristalinos son de cristales heterogéneos, los monocristalinos tienen otro método de fabricación que los hace mucho más homogéneos y son más eficientes. Actualmente se está utilizando panel monocristalino para la gran parte de las instalaciones, ¿sí? Cada vez son más eficientes y cada vez son mejores. El policristalino queda un poco resignado a lo que es instalaciones chicas, off-grid, más económicas. El monocristalino es el que está abarcando gran parte del mercado. Dentro del monocristalino también existen algunas subdivisiones, tipo N y tipo P. Y una foto que pongo acá son paneles monocristalinos, pero bifaciales. ¿Qué quiere decir que son bifaciales? Bueno, que tienen celdas en las dos caras, ¿sí? Tienen celdas en las caras que miran al sol, bien, que son en las caras que más energía se genera, y tienen celdas en el reverso del panel que generan energía con el reflejo del sol que se genera en el piso o en la superficie donde están apoyados los paneles, ¿sí? Ese reflejo se llama albedo y acumula mucha energía, puede incrementar el rendimiento total de la instalación hasta en un 30%, incluso más en algunos casos, poniendo celdas en las caras de atrás. Bien, esos son paneles bifaciales monocristalinos. En resumen y globalmente, lo que más van a escuchar y lo que más se ve para instalaciones on-grid industriales son paneles monocristalinos, en algunos casos bifaciales, en algunos casos no, en algunos casos tipo N y en algunos casos tipo P. ¿Bien? Puedo tener una instalación con paneles policristalinos y sumarle paneles monocristalinos o no se pueden mezclar. Nosotros no recomendamos mezclar las tecnologías, tampoco recomendamos mezclar diferentes potencias. Básicamente, ¿por qué? Porque en los arreglos de paneles, voy un poco a armar un contexto para que se entienda esto. Las instalaciones fotovoltaicas se arman con arreglos de paneles, ¿sí? Los arreglos de paneles tienen configuraciones serie y configuraciones paralelo de paneles, ¿bien? Las configuraciones series son, como lo dice su nombre, series de paneles conectadas, ¿sí? Que van sumando su tensión, y las configuraciones paralelo son módulos en paralelo que van sumando su corriente. Cuando yo mezclo paneles solares en una serie, limito toda la serie a la corriente del panel que menos corriente genera, ¿sí? Y cuando yo conecto distintos paneles de distintos tipos, de distinta potencia, en paralelo, limito la generación de todo mi arreglo a la tensión mínima de la serie de paneles de tensión mínima de mi arreglo, ¿sí? Entonces, si yo mezclo paneles, voy a generar muchas diferencias y voy a hacer bajar el rendimiento total de la instalación, ¿sí? No es algo recomendable. ¿Cuándo se puede mezclar paneles? Bueno, cuando yo tengo inversores con distintos rastreadores MPPT que funcionan independientemente del uno del otro, en ese caso sí puedo colocar paneles de distinto tipo y distinta potencia a distinta orientación, porque básicamente cada tarjeta de mi inversor, cada tarjeta MPPT, va a buscar el punto óptimo de cada serie de paneles que yo le conecto a cada tarjeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un inversor que tiene 2 MPPT, yo puedo conectar una serie de paneles que en total me dé 3000 watts orientada al noreste y otra serie de paneles en el otro MPPT orientada al noroeste, por ejemplo, pero de 4000 watts. En ese caso, cada tarjeta MPPT del inversor va a funcionar como un inversor independiente, digámoslo así. Cada uno va a buscar el punto óptimo de generación de cada una de las series
y se va a trabajar de manera súper eficiente. Ahora, con un inversor, con una sola MPPT, mezclando distintos tipos de paneles, no lo recomendamos, a no ser que el panel sea muy parecido en términos de datasheet y tenga las mismas tensiones de características, mismas corrientes características, ¿bien? En caso de hacer una instalación que se pretende que se vaya a ampliar en el futuro, bueno, recomendamos comprar paneles en un proveedor que sepan que es de confianza, que va a seguir trayendo la misma marca, una marca reconocida, porque si no después es difícil conseguir el mismo módulo y demás. Bien. Bueno, con esto terminamos un poco el recorrido de lo que es la tecnología. Eh, Preguntas hasta acá, si no ya nos metemos un poco con lo que es dimensionamiento. Sí, Mario, ahí veo que tenés una pregunta. No sé si la querés escribir en el chat o si querés te habilito el micrófono. A ver, ahí está. Ahí podés prender el micrófono, Mario, si querés. Yo todavía no te escucho, ¿eh? A la izquierda del botón de salir tenés el símbolo del micrófono, que si lo apretaste lo habilita. No te escucho. Bueno, si querés, hagamos una cosa, dejar escrita por el chat la pregunta y la leo y te respondo. Bueno, seguimos entonces, nos metemos un poco con lo que es dimensionamiento. A ver, no, la idea de esto no es dar un curso de dimensionamiento, para eso también tendríamos que tener otras 2 horas de curso, sino un poco hablar de recomendaciones clave y las cuestiones que tienen que tener en cuenta si tienen una empresa, si trabajan en una industria, están haciendo un proyecto, quieren cotizar un proyecto, cómo darse cuenta si lo que les ofrecen o si lo que están dimensionando tiene sentido o si es excesivo o si es poco. Bueno, en lo que es las recomendaciones de dimensionamiento para on-grid, no aplica el mientras más mejor. ¿Y a qué voy con esto? No es que siempre que pueda poner paneles el máximo posible en toda la superficie es mejor y voy a tener más rendimiento. No aplica eso. Hay que optimizar la solución, ¿sí? Yo me puedo pasar de generación y puedo perder rendimiento y puedo impactar en mi cash flow y ampliar el periodo de recuperación de la inversión si es que pongo paneles de más, ¿sí? Si es que pongo paneles de menos, es difícil porque por lo general voy a consumir todo lo que genero, pero si pongo paneles de más, puedo estar generando mucha inyección, que es lo que no queremos, eh, e incrementar el periodo de repago e impactar en la inversión, ¿sí? Cuando hacemos instalaciones on-grid, lo que buscamos en distribuida, y cuando me refiero a distribuida es generación distribuida, o sea, generar en los puntos de consumo, buscamos maximizar el autoconsumo. Maximizar el autoconsumo quiere decir incrementar al máximo la tasa de lo que yo genero y lo que yo consumo, ¿sí? Tratar de minimizar la inyección a la red, tratar de que no me sobre energía en el mayor tiempo posible, ¿bien? ¿Por qué busco esto? Perdón, ahí está. ¿Por qué busco esto? Porque básicamente lo que me paga la distribuidora por el kilowatt hora inyectado siempre va a ser menor en distintos porcentajes, dependiendo un poco el cuadro tarifario del lugar donde yo estoy comprando energía y demás, pero siempre va a ser en un porcentaje importante menor de lo que me cobra la distribuidora por el kilowatt hora consumido, ¿sí? Entonces yo trato de que lo que genero consumirlo, ¿sí? Tratar de minimizar la inyección a la red. Esto no quiere decir que no se inyecte a la red. En determinado periodo siempre me va a sobrar energía, porque las curvas de consumo nunca son completamente rectas o nunca copian a la generación fotovoltaica. Pero tengo que tratar de minimizar para no inyectar tanto. eh, y a mitad del consumo son impuestos. Bueno, ahí está lo que decíamos, Mario, buena acotación. Eh, lo que me paga la distribuidora no tiene impuestos incluidos, ¿sí? Y por lo general me lo paga
a un valor referencial que está asociado a los precios del mercado eléctrico mayorista, ¿sí? Y después lo que me lo cobra con impuestos, me lo cobra por el valor agregado de distribución y a precios de consumidor minorista o Goody, ¿sí? Pero siempre va a ser más caro lo que me cobra que lo que me paga, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago para asegurarme de que yo estoy optimizando el tamaño de mi instalación y que no me estoy pasando y que no estoy inyectando infinito? Bueno, básicamente tengo que trabajar sobre una información. La información que voy a buscar es el perfil de consumo en horario restante, y eso lo resalto pues fundamental. Voy a trabajar sobre la factura de luz que me va a dar la data de mi potencia contratada y mi energía consumida en horarios restantes, la ubicación y la orientación de mi planta, ¿sí? ¿Qué quiere decir horario restante? Bueno, el perfil de consumo de un usuario se divide en tres partes: pico, valla y resto, ¿sí? El resto, que es el horario restante, es el horario que se solapa con las horas de generación fotovoltaica. A mí el pico y el valle, que son a la noche y a la madrugada, no me interesan porque en esos momentos no hay sol. Y mi instalación on-grid, si no hay sol, no trabaja. No es que tengo baterías, tengo acumulación. A mí solamente me interesa trabajar sobre los periodos de consumo de energía donde hay sol. Bien, entonces la información básica es el consumo, pero en horario restante. ¿Sí? Ni siquiera en todo el horario restante, en las partes del horario restante donde hay sol, que es aproximadamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bien, la factura de luz me va a dar los datos de potencia y energía y la ubicación y orientación de la planta. Esa es mi información base para armar un dimensionamiento. Ahora, ¿cuáles son mis condiciones de borde? Bueno, primero, la superficie. Para que tengan una referencia, en superficies coplanares, donde los paneles copian la inclinación de un techo, por ejemplo, 5 metros cuadrados por cada kilowatt pico de potencia instalada, ¿sí? Y cuando la instalación va a piso, con inclinación de 30 grados en Buenos Aires y una separación de paneles que no me genere sombra entre mesa y mesa, 9 metros cuadrados por cada kilowatt instalado, ¿sí? Multiplican la potencia en kilowatt pico de la instalación por ese factor, por 5 o por 9, y ahí tienen la superficie total necesaria. ¿Bien? Otra limitante, además de la superficie, porque más paneles que los que me entran no puedo poner, es la potencia contratada. ¿Sí? Recuerden que la ley de generación distribuida solo me permite instalar en mi empresa, mi comercio, la potencia contratada que tengo con la distribuidora. ¿Sí? Si yo tengo potencia contratada 50 kilowatts, puedo instalar hasta 50 kilowatts de energía solar fotovoltaica. Si tengo 100, hasta 100. Pero no me puedo pasar de eso, aunque me sirva. ¿Sí? Y por último, mi último limitante, que es fundamental, son los hábitos de consumo. ¿Sí? Y eso lo van a entender ahora con estas curvas que tengo de ejemplo. Si esto puedo pasar. Ahí está. En este ejemplo, yo tengo dos perfiles de consumo distintos. ¿Sí? Las dos curvas son potencia en función del tiempo y el tiempo es un día completo de consumo, ¿sí? 24 horas. Hay dos curvas, la curva A y la curva B. Las dos instalaciones tienen la misma potencia contratada, ¿sí? Que está en el orden de los 350 kilowatts, supónganse, ¿sí? En este valor. Y las dos instalaciones tienen el mismo consumo de energía diario. ¿Bien? O sea, el área bajo la curva, que básicamente es energía, potencia por tiempo es energía, en las dos instalaciones es igual, ¿sí? Esta de acá, este área de acá y este área de acá. Si yo solamente tuviera el dato de las facturas de luz, energía total consumida en el mes y potencia contratada, las dos instalaciones me estarían dando los mismos valores. Y con esto voy armando un poco el contexto que se va a entender mejor. En la instalación A yo estaría viendo potencia contratada 350, creo que dice, yo no veo bien pues está medio chico, 35 kilowatts o 350 kilowatts en la instalación A y 35 kilowatts en la instalación B. Potencia contratada igual. Y la energía también vería lo mismo. Energía consumida en el mes, instalación A podría ser 50.000 kilowatts y en la instalación B 50.000 kilowatts. Ahora, fíjense cómo el perfil de consumo diario puede hacer una gran diferencia en términos de optimizar el autoconsumo en las dos instalaciones. Ahora voy a dibujar en rojo la curva de generación típica de una planta solar fotovoltaica, que va a arrancar aproximadamente a las 8 de la mañana, ¿sí? Va a subir a tener su pico en el mediodía solar, y por ahí se me chingue un poco, y va a seguir bajando hasta dejar de generar a las 18, ¿sí?
Si yo instalara una central fotovoltaica con potencia pico igual a la potencia contratada, bueno, en la instalación A, en un día de buena irradiación, básicamente todo lo que genere mi planta solar va a estar por debajo de la curva de potencia de consumo y yo lo voy a autoconsumir. ¿Sí? Entonces, en este caso, el que dimensiona el sistema mirando la factura, directamente dijo, voy a instalar una instalación de potencia igual a la potencia contratada y le invocó, le fue perfecto, maximizó el autoconsumo. Todo esto que ven acá, que es la intersección entre la superficie de potencia consumida y la potencia generada, es autoconsumo. Ahora fíjense si la misma persona hacía el mismo dimensionamiento para la instalación B. Bueno, iba a tener una curva así, ¿sí? Y en la instalación B, solamente el consumidor iba a autoconsumir lo que están viendo que estoy rayando acá. Todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás iba a ser potencia inyectada a la red. ¿Sí? Si la distribuidora me está pagando muy poco, toda esa potencia, todos esos dólares que yo puse como inversión inicial, hoy me están repagando muy poco. Estoy afectando mucho mi flujo de caja. ¿Por qué? Porque solamente miré potencia contratada y no vi mi perfil de consumo, no vi mi curva de consumo. Este consumidor consume mucho a la noche y a la madrugada, ¿sí? Durante las horas solar pico no consume tanto y eso me está afectando demasiado la superposición entre la curva de generación y la curva de consumo, ¿sí? No estoy maximizando el autoconsumo. El periodo de repago de la instalación A va a ser mucho mejor que el periodo de repago de la instalación B. Es por eso que es tan importante y que recalco y que subrayo que los hábitos de consumo y el perfil de consumo son clave, ¿sí? Para el dimensionamiento de una instalación on-grid. No es lo mismo, mirando una factura de luz, no tengo toda la información y no puedo definir cuál es mi instalación óptima. ¿Bien? Todo esto está muy bueno, visto así, pero me van a preguntar, está bien, pero ¿cómo hago para saber mi perfil de consumo? Bueno, hay herramientas en el mercado que son medidores inteligentes, que se colocan en el tablero general y miden constantemente cuánto estoy importando de la red. Con eso puedo armar perfectamente un perfil de consumo muy prolijo. También lo puedo armar con la información, digamos, haciendo una tabla de consumos manual y, y registrando en distintos periodos del día cuál tengo encendido y cuál no, depende de cuán compleja sea la instalación. Si yo tengo una industria con muchos elementos, con muchos componentes, mucha línea de producción, y lo mejor es colocar un meter, que es un equipo barato, en la cometida de red, medir constantemente durante 24 horas cuánto estoy consumiendo, armar las gráficas y darse cuenta cuál es la potencia solar óptima para generar y autoconsumir lo máximo, ¿sí? Em, Esto que digo no quiere decir que siempre sea nocivo inyectar a la red. Yo puede ser que tenga un perfil de consumo B que en determinado momento del año tengan esta curva, pero que en determinados momentos del año se parezca más a la curva de consumo A, ¿sí? Entonces, en ese caso, de repente maximizo el autoconsumo durante 6 meses y durante 6 meses inyecto, y ahí empiezas a dibujar y a hacer optimizaciones. Pero a lo que voy con este ejemplo tan burdo es que no es todo lo mismo, ¿sí? No es que yo, mientras más paneles instale mejor, mientras más llene el techo de paneles mejor, hay que buscar una solución óptima, ¿sí? Y únicamente tener el dato de la factura y la energía consumida por mes no es suficiente para saber cuánto voy a autoconsumir y cuál es la potencia instalada óptima. Bien, tengo que entender y conocer mis perfiles de consumo, especialmente para industrias donde digamos, es más difícil tabular estos consumos. En una residencia yo puedo tener más o menos tabulado el perfil de consumo de un usuario convencional y puedo ya asumir una cuota autárquica, que sería el porcentaje de autoconsumo de lo que genero, y ya más o menos tener una idea, ¿sí? Puede ser 50%, 60%. Ahora en una industria donde hay tantos procesos de producción como productos en el mercado, y puede ser que tenga una industria frigorífica que tiene una curva de consumo completamente planchada, porque tiene heladeras prendidas todo el día, y puede ser que tenga una industria con muchas cargas inductivas, que tenga un perfil de consumo así, ¿sí? Entonces, bueno, es importante conocer mi perfil para optimizar la instalación, ¿bien? Si algo no se entendió de esto, por favor pónganlo en el chat, esto es clave para fotovoltaica, ¿bien? Bueno, acá es un poco con todo lo anterior definido, sí, pongo una curva más prolija, donde lo amarillo rayado es autoconsumo, la curva verde es generación fotovoltaica, la curva roja es cargas. ¿Ok? Ahí Mario pone
¿Cómo podría funcionar para estaciones de carga de vehículos? Bueno, las estaciones de carga de vehículos son un consumo más de la instalación, ¿sí? Eh, la mayoría o las instalaciones de carga de vehículos más convencionales son eh, cargadores AC, ¿sí? Que pueden ser AC-DC o AC-AC. Los AC-DC rectifican y los AC-AC son directamente. Y básicamente son un consumo más de la instalación. Yo puedo hacer una planta on-grid y alimentar cargadores. Y después la producción dependerá de la estación del año y el clima. Sí, claro. Después la producción, por eso digo que acá no nos vamos a meter tanto en dimensionamiento, sino más bien en recomendaciones generales. La producción de los paneles va a depender de un montón de factores. Del clima, de la estacionalidad, de la época del año, de la altura solar, de la inclinación de los módulos, de la orientación de los módulos. Hay muchos factores que eso, a ver, si ustedes van a ser los que hacen la compra o una instalación en una empresa, tal vez la empresa que se los dimensione o el instalador que se los dimensione ya se los va a dar y les va a dar las simulaciones y demás. No tiene demasiado sentido que se metan muy al hueso. Igualmente hay cursos disponibles. De hecho, acá en Portal Solar tenemos cursos disponibles sobre el tema, charlas y demás. Pueden ahondar. La idea de esta charla es dar un paneo general, más desde el lado del consumidor, para entender bien cómo funciona y qué perfiles me da, ¿sí? Bien. Ahora, teniendo ya el perfil de consumo en horario resto, ¿cómo puedo tener una referencia de la potencia? Yendo más al hueso, ¿no? Concretamente. Bueno, la potencia en kilowatt pico puede salir arrojada de la energía anual resto, ¿sí? Promedio, por un factor de rendimiento de la planta dividido los días del año por la solar solar pico por 2, ¿sí? Básicamente por 2 porque el horario resto son 12 horas, lo dividimos en 6, que son las horas que trabaja el sol. Eh, y tomo la energía anual resto básicamente para hacer un promedio. O sea, acá me estoy contradiciendo un poco con lo que dije hace un rato, de que es importante el perfil de consumo, pero sí esto puede dar una referencia para ver si yo le estoy pifiando por mucho, si le estoy pifiando por poco, o para tener un valor inicial, ¿sí? Eh, calculando la energía anual resto promedio todo el año por un factor de rendimiento de la planta que suele estar en 0,8, 0,7, según algunas condiciones sobre 2 por 365, que son todos los días del año, por la sola solar pico, bueno, tengo una referencia global de cuánta potencia pico puedo instalar de mis paneles. Ahora, este valor de acá, que lo digo tan por encima, HSP, es un factor importante. Acá tengo la definición para ser más específico. Es el tiempo promedio anual equivalente en el que un metro cuadrado de superficie se encuentra irradiado a 1000 watts de potencia en determinada ubicación, ¿sí? Dicho de otra manera, desde el punto de vista de los paneles tienen un datasheet que van a traer valores característicos y uno de esos valores característicos es la potencia pico del panel, ¿sí? Esta potencia pico es la potencia que el panel entrega cuando se encuentra irradiado a 1000 watts por metro cuadrado de radiación solar, 25 grados de temperatura y determinada velocidad del viento, ¿sí? La hora solar pico, pensándolo desde el punto de vista del panel, es, son las horas a las que estaría trabajando el panel a su máxima potencia en comparación con la energía que entrega realmente en un día, ¿sí? Las horas solar pico dependen muy importantemente de la ubicación, ¿sí? De la latitud y de la zona geográfica, ¿ok? Porque también tienen afectaciones por el clima. Eh, es un factor global que se puede usar y que es muy útil para generar referencias. Yo nunca recomiendo dimensionar una instalación únicamente con esto, ¿sí? Es un buen approach con esta fórmula, ¿sí? Dividiendo la energía total por la sola solar pico, ¿sí? Hecho a diario, transformado de anual a diario. Es un muy buen approach para tener una buena referencia, pero después de dimensionado, lo que conviene hacer es simular la planta, y ya me adelanto a la próxima diapositiva, simular la planta con un software de dimensionamiento y volver para atrás, iterar y comparar contra mis curvas de consumo, ¿sí? Ese sería un poco el proceso de dimensionamiento y lo que les puede servir a ustedes para contrastar. ¿Qué es esto del software de simulación? Bueno, hay varios software disponibles, entre ellos PVSys, que es un software suizo, Sunny Design, que es de la marca SMA, Fusión Solar, que es de la marca Huawei, que lo que permiten hacer es arrojar todas las data, toda la condición de borde de mi planta en un simulador,
Yo le digo la cantidad de paneles que voy a poner, la inclinación, la orientación, la ubicación geográfica, la cantidad de inversores, los metros de cable, las pérdidas estimadas por suciedad. Le doy toda esa información y el software me arroja a un año, a 25 años, a lo que yo le pida, la cantidad de energía que va a generar mis módulos con determinado grado de confiabilidad estadístico, ¿sí? Eso es lo que hace un software. Entonces, si yo hago un predimensionamiento con estos indicadores de hora solar pico, con la energía resto de mi planta, después puedo ir al software, simularlo, volver para atrás y comparar contra mi cuadro de consumo y ya pasar a hacer el paso del cálculo financiero, de la estimación y demás, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Ahí veo que Mario pregunta, en costo-beneficio, ¿hay alguna escala de acuerdo al consumo para considerar el beneficio? Bueno, ahora justamente voy a hacer un poco el repaso de cómo se hace un cálculo financiero de una planta o un grid, eh, que es la forma de darse cuenta del beneficio económico de una planta, ¿sí? Ahora van a ver cómo se colocan los datos en un flujo de caja y cómo se arroja el resultado. Bien. Análisis financiero de una instalación o un grid. Con todo lo anterior, o sea, como les decía, un poco la charla está pensada en ir secuencialmente avanzando en la tecnología y en ir en todo el proceso de la instalación. Con todo lo anterior, yo ya habiendo seleccionado mi tipo de instalación, ya habiendo seleccionado mis componentes, mis paneles, mis inversores, habiendo dimensionado la planta de acuerdo a mi consumo, habiendo simulado la planta con alguno de los software que mencioné, ya puedo saltar a hacer lo que es el análisis financiero de mi instalación y a entender qué indicadores me va a arrojar en términos económicos, ¿sí? ¿Qué se necesita para hacer el análisis financiero de una planta on-grid? Bueno, precio llave en mano, fundamental. Y si ustedes cotizan con un instalador, si ustedes van a hacer la planta por su cuenta o lo que fuera, necesito saber cuánto me va a costar la instalación para después entender si esta inversión va a rendir o no va a rendir. La tarifa del cliente, ¿sí? La tarifa que está pagando actualmente el usuario, para saber cuánto me voy a ahorrar en efecto. La simulación de la planta, saber cuánto va a generar la planta. La proyección de degradación de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Los paneles tienen una vida útil y a lo largo de esa vida útil van a ir generando cada vez menos, ¿sí? Básicamente por el derrateo de las celdas de silicio, ¿sí? Las celdas se derratean por varios factores, pero en efecto en 25 años hay una pérdida de generación lineal que está en el orden del 15% en 25 años, ¿sí? Al primer año los paneles garantizan una generación de aproximadamente el 99% de la potencia especificada en el datasheet, y al año 25 ya están generando un 85% de lo que generaban el primer día. Bueno, en un análisis financiero yo eso lo tengo que tener en cuenta, o si no lo tengo en cuenta, me estoy mintiendo y estoy creyendo que voy a generar mucho más a lo largo de la vida útil de lo que voy a generar, ¿sí? La mayoría de los simuladores eso lo tienen en cuenta, ojo porque algunos no, si solamente tienen la simulación de un año, no vale replicar eso por 25, porque como les digo, va a ir perdiendo capacidad de generación, entonces hay que tener en cuenta la degradación. Hay que tener en cuenta los costos de mantenimiento, porque en cada flujo de mi análisis financiero voy a tener una inversión en mantenimiento, sí, voy a tener una inversión inicial al primer mes o al primer periodo, que es el costo de la planta, pero después mes a mes o año a año voy a hacer gastos en mantener los paneles, en limpiarlos, en hacer reajuste de los inversores, en hacer, bueno, mantenimiento general eléctrico. Y por último, bueno, tasas de descuento acá para los que no son financieros, algunos indicadores netamente financieros. ¿Cómo se genera el análisis financiero? Bueno, como les decía, en el primer periodo, ¿sí? En el primer periodo de mi análisis de inversión, voy a tener una inversión que es igual al CAPEX, que es igual al valor total de la instalación llave en mano y de la instalación fotovoltaica. Y a partir del periodo 1 ya voy a tener porcentajes de gasto de mantenimiento, por lo general van asociados a la inversión inicial, 1,5%, 2%, y ya voy a haber impactado ahorros, ¿sí? A la tarifa que paga el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el periodo cero, pum, puse la X cantidad de dólares que vale la instalación. En el periodo uno, que es el primer año, supongamos, me gasté $1.000 en mantenimiento, pero por todo lo que generó mi planta en kilowatt hora de energía, me ahorré a la tarifa que hubiera pagado la energía
todo este monto de dinero, ¿sí? Entonces, en el periodo 1, como verde, como suma en mi cash flow, ya voy a ver ahorros que se van a ir evolucionando, que van a ir bajando un poco a lo largo del tiempo, en términos de energía, hasta los 25 años. Cuando yo hago toda esa composición, ¿sí? De gasto e inversión, voy a tener un determinado periodo en el que los flujos se vuelven verdes y voy a tener la recuperación de la inversión, ¿sí? Ese es el primer resultado financiero clave. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión? Esto creo que se ve un poco borroso. Otro indicador que voy a tener es la tasa interna de retorno, ¿sí? La tasa interna de retorno, que es un indicador financiero del proyecto. Otro indicador que voy a tener es el valor actual neto del proyecto. Y otro indicador que voy a tener, que es fundamental, es el L, lo voy a escribir acá, LCOE, ¿sí? Y este por ahí es un poco más complejo de entender que los otros, que si vienen del ámbito empresarial, comercial, seguramente ya conocen, TIR, BAN, periodo de repago. Bueno, el LCOE es un indicador más bien del rubro energético, de proyectos de inversión de energía. Significa Levelized Cost of Energy, costo de la energía nivelizado, ¿sí? Básicamente es el costo de la energía que genera mi proyecto, ¿sí? El costo de la energía de comprarla a la distribuidora es, no sé, 85 pesos el kilowatt hora, que es lo que le cobra un T3 Edenor en horario recto, ¿sí? Ese es el costo de la energía de comprarla a Edenor. Ahora, mi proyecto de inversión global en mi empresa, en mi industria, también tiene un costo de energía implícito, porque mi inversión en el flujo cero más mis gastos de mantenimiento y de operación en todo el resto de los periodos, se traducen, si uno quiere, en un costo de energía traído a valor actual. Bueno, ese es el LCOE, Levelized Cost of Energy. ¿Cómo se calcula? Bueno, haciendo el valor actual de todos los flujos negativos de mi flujo de caja, de todos los flujos de inversión, y dividiéndolo por el valor actual también de todos los flujos o todos los periodos de generación de energía en kilowatt hora. Cuando yo hago ese cociente, voy a tener un resultado que es el LCOE, que es el valor implícito de energía de mi proyecto. ¿Para qué me sirve este valor o por qué es tan importante? Bueno, pues me sirve para comparar distintas alternativas de compra de energía. Si yo lo que estoy pensando es en colocar la planta solar fotovoltaica o en hacer un contrato en el mercado eléctrico mayorista, un PPA, o en poner una central de biogás o en poner un molino eólico, bueno, tengo que usar el LCOE como indicador general que me compara de igual manera o al igual nivel los distintos proyectos de inversión de energía, ¿sí? En dólares por kilowatt hora o en pesos por kilowatt hora. Este indicador es clave y les recomiendo que o lo calculen o lo pidan calculado para tener una referencia de cuál es el valor real de la energía en la evolución de su proyecto, ¿sí? No voy a entrar en detalle de las fórmulas y demás porque bueno, no nos da el tiempo ni la especificidad de la charla, pero si necesitan más información, si quieren más información de esto, hablan con Martín, les pasa mis datos y lo podemos seguir hablando sin problemas, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de un cash flow de una instalación real. Eh, Como ven, tenemos inversión inicial, en este caso $50.000, flujos de mantenimiento de $500 por mes. Acá están recortados los periodos intermedios, ¿sí? Están solo los periodos 0, 1, 24 y 25. No hay financiación, así que no se ven impactadas las cuotas de un crédito o los intereses. Pero sí hay un ahorro, obviamente, por el ahorro que me genera la generación de energía de mi planta solar. ¿Sí? $10.000 en el primer mes, y fíjense que ya como bajó en el mes 24, porque mi planta se deterioró. Esto pensando a tarifa constante. Acá creo que hay un error, acá hay un error, esto estaría más cerca de los $8.000 de ahorro, pero en 25 años voy teniendo distintos flujos que después me dan un resultado, ¿sí? Una observación acá, fíjense que en el primer periodo donde yo ahorro energía, que es el periodo 1, la formulita que coloqué en la celda esa es kilowatt hora por tarifa. Esta tarifa principalmente es la tarifa que le paga el cliente a la distribuidora. Pero hay una variante más. Si el cliente gran parte de esta energía que se ve reflejada en kilowatt hora la está inyectando, bueno, hay que poner esa composición dentro del flujo de caja y poner kilowatt hora de energía autoconsumida
por la tarifa que yo le pago a la distribuidora, porque es lo que me estoy ahorrando de pagar, ese es mi ahorro, más kilowatt hora de energía inyectada a la distribuidora por la tarifa a la que me paga la distribuidora. Porque ese es el valor de lo que estoy ganando por vender esa energía, ¿sí? En este caso pongo kilowatt hora por tarifa pensando en un proyecto donde toda la energía va a ser autoconsumida. ¿En qué caso puede ser eso? Por ejemplo, yo voy a hacer una instalación fotovoltaica en una planta de una industria automotriz que consume o que tiene potencia instalada 2 megas y consume valores cercanos o valores muy altos de energía y pongo una instalación fotovoltaica de 250 kilowatts, que genera relativamente a los 2 megas poca energía. Bueno, como esa planta, como esa central de consumo es un sumidero de energía, o sea, consume muchísima energía, es muy probable o es certero que toda la energía que genera mi planta más chiquita sea autoconsumida. ¿Sí? Entonces, bueno, el ahorro de esa planta va a ser kilowatt hora generados por tarifa que paga el cliente a la distribuidora o al mercado eléctrico o a lo que fuera. ¿Sí? En ese caso, se ve todo como ahorro. Pero si yo instalo 200 kilowatts en una instalación que tiene 200 kilowatts de potencia contratada y los sábados y domingos no trabaja, bueno, sábados y domingos yo toda esa energía la voy a inyectar. Esa energía en el flujo de caja hay que multiplicarla por la tarifa que me paga la distribuidora, no por la que yo pagaría a la distribuidora. Si no estoy distorsionando el periodo de repago, ¿sí? Bueno, hasta acá, dudas. Ahí veo que Mario pone el desgaste de panel va en relación a su producción. El desgaste del panel va en función de varias cuestiones. Hay dos tipos de desgaste. Uno que tiene que ver con la radiación y otro que tiene que ver con la resistencia que se va generando entre las celdas. Digamos, es una cuestión muy técnica y muy específica. Para el grado de análisis que llevamos acá, para este tipo de plantas, para este tamaño, con usar la degradación del datasheet más la degradación que proponen los sistemas de simulación, que es por diferencia de producción entre paneles, por diferencia de temperatura y demás, ya es más que suficiente, digamos, no hay que entrar en ese grado de detalle. Y la producción de esta energía califica para descontaminación acceder a bonos verdes. Ahora, la última diapositiva voy a hablar un poco de eso, si me esperás, no me quiero adelantar. Bueno, por último, vamos a ver la aplicación real de un sistema fotovoltaico en este caso en Benavides, en un centro logístico, un poco para materializar todo lo que hablamos antes, ¿sí? Que no quede en el aire y que se vea como en un proyecto real estos indicadores son concretos y dan resultados, ¿sí? La planta en cuestión se hizo en Benavides, en un centro logístico. Se instalaron 227 kilowatt pico con inclinación 3 grados, coplanares al techo, como están viendo ahí en la foto, y con 20 grados de azimut, ¿sí? Inclinación noreste. La instalación se hizo en febrero del 2024, 396 paneles de 575 watt pico cada uno, se ocuparon 1.250 metros cuadrados. Fíjense que esto es más o menos 5 metros por metros cuadrados por watt. Dos inversores de 110 kilowatts. On-grid es una instalación netamente on-grid, o sea, vinculada a la red. Esto genera energía cuando tiene red, genera ahorros por autoconsumo e inyecta a la red si sobra. Bueno, un sistema de control y monitoreo completamente integrado, inversores de la marca SMA, y la distribuidora que es Edenor, en este caso, colocó el medidor bidireccional y se le puede vender energía a la red. Esta es una curva real si no me equivoco, es de octubre, yo no llego a ver bien ahí, pero creo que lo saqué de octubre, de la producción de la planta. La planta se dimensionó como para maximizar autoconsumo en invierno, ¿sí? En los meses de invierno, donde la producción es mucho más baja y donde los consumos por la calefacción de los aires acondicionados del centro logístico son mucho más altos. Esto genera la contracara de que en verano no hay tanto autoconsumo, sino que hay mucha más inyección a la red. ¿Sí? Eso es lo que le comentaba al principio de que hay matices, digamos. La prioridad en este caso fue maximizar el autoconsumo en invierno por el gran consumo de energía que tenían los aires. Es por eso que se sobredimensionó en verano. ¿Sí? En verano, cuando hay más producción y hay menos consumo, se va a generar mucha más energía inyectada a la red. Para que se entienda, lo rojo es energía consumida, lo amarillo
digamos, este amarillo verdoso es autoconsumo y lo amarillo más anaranjado es inyección a la red, ¿sí? Esta es la curva de generación, potencia en función del tiempo. Todo lo que ven hasta este límite se autoconsumió y todo lo demás se inyectó a la red. Eso es en un día. Fíjense en términos mensuales. En agosto, como les digo, que esto está pensado para maximizar autoconsumo en invierno, se inyectaron 4 megas, pero se consumieron directamente 12 megas, ¿sí? El consumo total fueron 38 megas y la producción total fueron 16 megas, ¿sí? Se bajó muchísimo el consumo de la red, o sea, básicamente se bajaron 12 megas del consumo total que antes se consumían de la red, ahora se consumieron de la energía solar fotovoltaica. Y fíjense en octubre, que ya se bajó mucho el consumo porque los aires pasaron a modo frío y la producción se fue mucho mayor porque hay más horas de sol y el sol tiene una altura solar más importante. Bueno, el consumo de la red bajó a 9 megawatt hora, el consumo directo a 11, ¿sí? El consumo total son 21 megawatt hora y básicamente el 50% fue cubierto por energía solar fotovoltaica. Esto es el consumo total, ¿sí? En todo el día, en las 24 horas. Y hay una inyección que es el colateral. Tampoco molesta, obviamente, que el sistema inyecte la red, se recupera, pero a menor tarifa. Una inyección total de 21,5 megawatt hora. ¿Ok? Estos son los distintos flujos. Si esto yo lo impacto en un flujo de caja, perdón, la evolución de la tarifa en dólares del último año, esta es la tarifa de consumo y esta es la tarifa de inyección. ¿Sí? A la tarifa de consumo ha llegado a estar en octubre en el orden de los 85, esto sin contemplar impuestos, que terminan siendo prácticamente un 10% más, y la tarifa de inyección se planchó en el 70%. ¿Sí? Con esta evolución contemplada en un flujo de caja y viendo periodo a periodo, el ahorro real del 2024 por autoconsumo fueron $5.473, por inyección $4.000 y en total $9.500. Esto desde abril hasta octubre, que es el periodo de análisis, la planta está recién estrenada. Y si uno se proyecta con las simulaciones del software PVSys, ¿cuánto va a ahorrar en función a las tarifas actuales? Bueno, vemos la fila de abajo. $12.000 por autoconsumo, ¿sí? $12.000 nos ahorramos de pagarle a la distribuidora y lo generamos con energía propia. $11.000 por inyección y el total anual son $23.000, ¿sí? Con una instalación de 227 kilowatt pico, sin la inclinación óptima y sin la orientación óptima, anualmente nos ahorramos $23.800 de costo de la energía. Bien. Eso volcado en un flujo de caja da un periodo de repago de 4 años. ¿Sí? En 4 años la planta se termina de pagar. Con esto pueden calcular ustedes más o menos la inversión inicial. Una tasa interna de retorno del 24% en dólares, ¿sí? Fíjense. Y un LCOE de $30 el megawatt hora. Este es el indicador que yo les comentaba, ¿sí? Que es el costo de la energía que arroja mi proyecto. Ahora, ¿cuál es mi proyecto alternativo? Bueno, mi proyecto alternativo básicamente es no hacer la inversión y seguir pagándole la energía de Edenor. Ahora fíjense, a mi proyecto le estoy pagando, entre comillas, $30 el megawatt hora y a Edenor, o a la distribuidora, le estoy pagando 85. ¿Sí? A un tipo de cambio de 1.000 pesos, le estoy pagando prácticamente $85 el megawatt hora. A eso me refiero cuando digo que el LCO es un gran indicador para hacer comparaciones de inversión. ¿Sí? Bueno, por último, en términos de huella de carbono y CO2 ahorrado, eh, hasta ahora, en lo que va del año con la generación de la planta, 134,8 megawatt hora de energía limpia producida en Argentina, autoconsumida o inyectada a la red, logró evitar 74 toneladas de CO2, y esto es similar a plantar 3.700 árboles. Cuando yo hago la simulación, que es el bloque de abajo, con el software para anualizar la planta, bueno, 306,8 megawatt hora, que es lo que genera en un año en total la planta, equivale a ahorrar 169 toneladas de CO2 y 8.400 árboles en términos de absorción de CO2, ¿sí? Un poco esto último nos gusta mencionarlo, digamos, todo el ejemplo de la planta, para que se vea que esto ya no es tecnología del futuro, sino que ya existe en la Argentina. No es una inversión
eh, digamos, netamente enfocada en lo verde y el ahorro de energía y reducir el impacto ambiental, más allá de que sí lo tiene, como vimos recién, sino que ya es una inversión financieramente viable. Y los precios de la energía tienden a ir incrementando, ¿sí? Todo este análisis que mostré se hizo a una tarifa de energía fija a 25 años. Nadie piensa que va a ocurrir eso en la Argentina, va a seguir aumentando. Y mientras más aumente el precio de energía en dólares, mejor impacta en términos financieros el proyecto de energía solar, ¿sí? Entonces, bueno, en resumen, no es más tecnología esto del futuro, sino que es tecnología actual. Eh, y bueno, los invito a investigar un poco más, aprovechar el portal solar para seguir conociendo el tema, seguir indagando y verán que esto es ahora. Esta es la oportunidad. Los precios de los equipos han bajado muchísimo en dólares, especialmente el último año y especialmente los paneles. Y al seguir subiendo las tarifas energéticas, tanto en el mercado mayorista como en los distribuidores, em, los proyectos financieros cierran. Ahí veo que en el chat, bueno, Mario con el riego agrícola, el mayor consumo es de primavera a mitad de otoño. Bueno, riego agrícola es una muy buena aplicación para energía solar, especialmente porque tienen tarifas diferenciadas, los castigan con una tarifa un poco más alta, y especialmente por lo que decís, ¿no? La estacionalidad del consumo de energía por la misma producción del riego agrícola lo hace muy compatible con la generación fotovoltaica. En los periodos donde más agua necesito, para riego agrícola y también para ganadería, ¿no? En los periodos donde más agua necesito, que son los periodos de verano, donde hace más calor y donde hay más horas de sol, justamente son los periodos donde más generan mis paneles, porque justamente hay más horas de, de sol y se produce más. Entonces, la suma de una tarifa cara con esto de la compatibilidad estacional hace que sea muy, muy buen match. El riego agrícola, la ganadería, la industria del agro en general, ¿sí? Eh, ¿El ahorro del CO2 calculado contempla el CO2 que genera la construcción de los paneles o solo... No, con esa me agarraste, solamente contempla el ahorro de energía. No está impactado ahí, que tenés razón en lo que decís, estaría bueno impactarlo. No está contemplado el CO2 emitido por la producción de los paneles y por el flete y demás, que bueno, algo de significancia va a tener en el cálculo, ¿sí? Consulta, ahora están hablando de unos nuevos paneles que no me acuerdo el nombre, Petrovisca o algo así. No, José, no los conozco. Estaría bueno si tenés algún artículo o algo, pasárselo a Martín para que lo investigue Portal Solar un poco y podamos hacer alguna nota, algún artículo. Agus, creo que se refiere a la tecnología de Perovisca. Me parece, tenemos un artículo en portal que publicamos hace poco. Ahora lo pongo en el chat. Ah, excelente, excelente. Bueno, con eso termina la currícula de la charla. Igual yo me quedo unos minutos por si surge alguna pregunta en el chat. eh, y si no, espero les haya sido provechosa la información, espero haber sido claro. Por ahí es mucha información para meter en tan poco tiempo, pero bueno, espero haber sido no muy rápido y claro en las palabras. Eh, Cualquier consulta, estamos 100% a disposición desde Portal. Los invito a que sigan ingresando periódicamente, seguiremos sacando notas, eh, artículos, videos. Si quieren publicar en Portal Solar también, porque son del tema, porque son instaladores, porque tienen algún caso de éxito, más que bienvenidos. El objetivo es, como les decía al principio Martín, ¿no? Hacer difusión, dar a conocer la tecnología, mostrar que esto ya no es tecnología del futuro, sino que es tecnología del hoy y que, bueno, cada vez los proyectos son más rentables, técnicamente más interesantes y financieramente más atractivos. Bueno, gracias, Agus. Creo que estaríamos, ¿no? Si Creo que alguien, estamos. sí, no sé si a alguien le queda alguna pregunta. Pero bueno, nada, si no es todo desde acá. La charla está grabada, Sí, Martín, sí ¿no? está grabada y la vamos a subir a Portal a su debido tiempo.
eh, donde se puede acudir a otras charlas, temas más puntuales como el uso agrícola. Bueno, también en Portal elaboramos contenido sobre eso, pero también podemos on demand charlar y conversar para generar contenido respecto a eso. Bueno, un gusto ha sido. Gracias, Martín. Gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Hasta luego.